En Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Invitado, Luis, bueno, te vas a dar banquete tú hoy banquete aquí. De los que me gustan, inteligencia artificial, tecnología. Tenemos en el programa a Said Sayan, que es PhD del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, con experiencia postdoctoral en Harvard y actualmente director ejecutivo de Societas Sapiens, becario del CUNY, Dominican Studies Institute, ¿verdad? Su carrera se destaca por la fusión de especialización en inteligencia artificial y experiencia en análisis de inversiones en el Wise Asset Management, un importante fondo de inversión libre global, entre muchas otras cosas que no tendríamos tiempo para enunciar. Tenemos este dominicano que nos enorgullece en el sector académico. Nosotros producimos científicos también. Muy buenos. Lo que pasa es que no tienen espacio muchas veces en los medios y la gente no los sigue, pero tenemos muy buenos académicos y por eso hemos querido invitar a Said Sayan. Bienvenido, Said. Vamos a hablar de muchas cosas aquí. Hola, ¿qué tal? Un placer estar por aquí. Gracias por la invitación. Bien. Cuéntanos tu trayectoria. ¿Cómo es que tú llegas al MIT a hacer un PhD? O sea, no, ¿qué es lo que él no es un dominicanito, él mide más de 6 pies. Es alto, es un dominicano. Así como, un gran dominicano. ¿Y qué te hace estudiar lo que has estudiado? O sea, ¿de dónde surge todo esto? Bueno, surge todo con una historia que contó mi mamá cuando yo tenía 15 años. Una historia sobre mí de cuando yo tenía 4 años. Uh-huh. Entonces, a los 4 años se presentan unos mormones en nuestra casa y mi mamá lo deja entrar, hace un calorazo, le dio agua fría, estaban muy, muy agradecidos. Uh-huh. Y nos cuentan de la historia de Génesis. Uh-huh. Al final de su intervención, ellos me preguntan a mí si tenía alguna pregunta. Y yo le pregunto que quién creó a Dios. Ajá. Y no pudieron responder. No. Eran jóvenes, tenían como 17, 18 años por ahí. O sea, tú tenías 4 años. Yo tenía 4 años en ese entonces. Increíble. Míralo ahí. Y cuando yo tenía 15 años, yo había escuchado esa historia muchas veces. Pero ese día yo me puse a pensar, wow, pero esa es una buena pregunta. Muy buena. A tal punto que nadie sabe todavía. O sea. Y ya tú sabes quién creó de él. No, pero he evolucionado bastante desde ese punto. Ya puedes responder. Sí, ya tiene algún tipo de conceptualización. Y entonces esa noche yo me quedé muy enfocado en eso y desarrollé argumentos. En ese entonces yo no sabía mucho sobre qué es un argumento, pero el próximo día busqué en internet y vi que muchos de los argumentos que se me habían ocurrido a mí se le habían ocurrido a muchas personas a lo largo de toda la historia. Y yo me quedé con la boca abierta porque eso me dijo a mí del poder de la razón humana. Uh-huh. Que a pesar del tiempo y el contexto, uno puede llegar a conclusiones similares y parecidas tomando canales, argumentos que uh-huh. te llevan a esa conclusión. Y no importa si tú eres un clérigo en la era medieval, se te uh-huh. ocurren argumentos así, o si tú eres parte de la antigüedad griega, tienes otros argumentos ahí como el del problema del sufrimiento. Y eso me dejó con la boca abierta y dije, no, yo lo que quiero ser es filósofo. Uh-huh. Y así fue que inició todo. Yo convencí a mis padres que me dejaran a Estados Unidos a graduarme del bachillerato. Elegí la universidad a la cual apliqué para la licenciatura, dependiendo de lo bueno que era su departamento de filosofía. Excelente. Y así fue a Rutgers University. Uh-huh. Me fue muy bien ahí y fui directamente al PhD en MIT. O sea que tú llegas a la ciencia a través de la filosofía. A través de la filosofía, por ejemplo, yo me hice un triple major, que es como una triple licenciatura más o menos, que es en filosofía, psicología y ciencia cognitiva. Yo estaba muy interesado en la filosofía de la mente, ya yo había dejado atrás la filosofía de la religión para ese punto, y estaba muy interesado en la psicología y hice esas 3 carreras, que eso significa que yo hice suficientes requisitos para poder satisfacer la licenciatura en cada uno de esos programas. Y qué bueno que tienes esa base, porque mucha gente no entiende que la ciencia parte
parte y termina en leyes filosóficas. Sí, sí, parte de la filosofía. Empieza y termina. Exactamente. En postulados filosóficos, que son los que entonces se traducen después del método científico, se traducen en ciencia. Precisamente, entonces toda rama del conocimiento tiene una filosofía de esa rama de conocimiento. Está la filosofía de la física, de la biología, de todas las áreas. ¿Por qué? Precisamente porque la filosofía siempre tiene relevancia en dos puntos, como tú dijiste. Inicialmente en los fundamentos conceptuales. Las preguntas más fáciles de hacer son las más difíciles de responder. Sí, los por qué. Sí. Por ejemplo, en el caso de la biología, ¿qué es una especie? Es una pregunta que no te pueden dar una buena respuesta. El universo. Todavía. ¿Qué es el universo? ¿Qué es el universo? ¿Qué es el universo? Exactamente. Increíble. ¿Y qué tú piensas? Porque yo he seguido muy de cerca toda esta corriente filosófica. Lamentablemente en el país no se desarrolla la filosofía. Nadie, incluso... Eso es un insulto. Tú privas en filósofos. Ridiculizan. Esto es lo que es un filósofo. Sí, y eso es un denostativo. Es un elemento denostativo. A ti o un teórico. Sí, un teórico o un filósofo. Sí. Entonces, cuando uno tiene cierto conocimiento y aprecia la filosofía, porque tú terminas planteándote los mismos postulados que inicia la filosofía. Entonces, yo sigo y discuto y debato mucho las ideas de Noah Harari, que en cuanto al origen de la civilización humana, y él lo sitúa en que el elemento diferenciador de la especie humana es la capacidad del lenguaje de conversar y de postular ideas abstractas. Que de ahí surge el que no seamos una especie, que seamos una especie... Es que el lenguaje es la exteriorización del concepto. Sin el lenguaje tú no pudieras hacer filosofía. Claro, porque no puedes exteriorizar el concepto. No puedes... Se queda todo en lo interno. Y al no poder exteriorizar el concepto, no puede haber un acuerdo sobre el concepto, un consenso. Y una colectivización. O sea, ¿qué es una silla? Todos tenemos que ponernos de acuerdo en lo que es una silla. Sí. Y eso es el lenguaje, el eje transversal que nos permite... ¿Qué tú piensas de eso en sentido general? Bueno, yo creo que en el planeta Tierra hay varias especies inteligentes, pero solamente una lingüística, y esa es la del ser humano, y eso marca toda la diferencia. Si tú no comparas con las demás especies, hemos desarrollado civilizaciones, tenemos sistemas sociales muy complejos, tenemos capacidades, podemos ir a la luna, etcétera. Entonces yo creo que parte de la razón por la cual somos tan exitosos es porque somos los únicos que tenemos lenguaje. Tal vez si fueran múltiples las especies con lenguaje, fuese distinta la cosa. Ahí coincides con Harari, la revolución del lenguaje, una de las tres revoluciones, la revolución de la agricultura, la revolución del lenguaje, la otra cuál es, no me acuerdo, pero ahí son tres revoluciones en la evolución humana que él hace, en la cual él entiende o por las cuales él entiende que el sapiens es el que predomina sobre los otros homínidos. Sí, en el caso del lenguaje yo diría que hay múltiples revoluciones en una. Inicialmente cuando con el habla, luego con la escritura, luego con el desarrollo de sistemas alrededor de la escritura y la matemática. Y eso son distintas revoluciones que le han dado capacidades nuevas a los seres humanos al desplegar esa tecnología social o natural, digamos, en la sociedad. Pero en uno de los componentes de la evolución del lenguaje, que tú lo acabas de mencionar, la escritura. La escritura es uno de los elementos más disruptivos que entra en la civilización humana, que tiene menos de 5.000 años entre nosotros. Sí. O sea, el cerebro todavía, la última evolución de nuestro cerebro son 50.000 años. O sea, nosotros todavía nuestro cerebro todavía no responde biológicamente al proceso de escritura, porque tiene apenas 5.000 años. Entonces, sí, los procesos evolutivos son mucho más amplios. Obvio, y a nivel biológico, los procesos evolutivos son mucho más largos que probablemente los procesos evolutivos sociales que nosotros hemos desarrollado. Más rápido. Por ejemplo, tenemos 5.000 años escribiendo, pero eso parió el Internet.
Eso es otra. Escribiendo, y después el impacto de la imprenta que hizo que se distribuyera el conocimiento. Y el Internet, que hizo exactamente lo mismo que la imprenta. Es un elemento de distribución de conocimiento. Difusión. ¿No? Y ahora acumulación de conocimiento. Sí. O sea, porque primero es producción y luego acumulación. Antes era en una biblioteca física, la Biblioteca de Alejandría, la historia antigua. Pero ahora es aquí. Sí. que anda, que está todo acumulado. Y precisamente la escritura permite acumular de una manera más eficiente. Eso no depende de que el conocimiento esté en la cabeza de la persona que lo comunique a los demás, y ya se exterioriza de una manera donde tienes algo concreto que le puede pasar a los demás, que te sobrevive a ti, que te sobrevive a ti. Exacto, pero también es un multiplicador de sesgos, porque el escribano, quien está haciendo el relato, no necesariamente está contando lo que ve. Él, lo que está mirando, sino lo que él está viendo. Sí. Que son cosas diferentes. No, que ya es un avance, ¿verdad? Porque ya se escribe, aunque sea desde el punto de vista de que escribe. Ya eso es un avance. Sí, claro. Ahora, tiene una idea de lo que pasó. Por lo menos, ¿verdad? Al menos una perspectiva de eso. Bueno, ya Marco Aurelio lo decía. Todo lo que escuchamos es una opinión y todo lo que vemos es una perspectiva. O sea, eso decía Marco Aurelio en Roma. Y entonces tú decides estudiar filosofía, pero pasas por un periodo, me parece haber advertido, por la parte religiosa. Cuando tú hablas de quien escribe desde un punto de vista, ¿verdad? La Biblia se escribió desde un punto de vista, el que escribió está poniendo y planteando desde el punto de vista. Es más grave aún, en muchos casos, desde el punto de vista que tiene otro que no vio lo que pasó. ¿Entiendes? Sí, uno que estaba ahí que dijo eso y el otro dijo que él dijo y lo escribió. Sí. ¿Cuál fue tu experiencia en ese paso a través de la parte religiosa? Que me imagino que es lo natural, que cuando tú preguntas quién creó a Dios, tú vayas a buscar fuentes religiosas. ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido? Bueno, en ese sentido, yo me topé con distintos argumentos contra y por la existencia de Dios. Me topé con una gran literatura en la psicología, me topé con aspectos históricos que caracterizan el nivel de conocimiento de esa época, porque esto originó hace 2000 años. Entonces, al yo encontrarme con esta información, yo no creía en Dios, y me tomó como 2 semanas llegar a la conclusión de que la creencia en Dios para mí no tenía un fundamento racional, y por eso es que se enfatiza tanto la fe, ¿verdad? Porque la fe y el conocimiento no son compatibles. Yo puedo tener conocimiento de que estos lentes los tengo enfrente, pero no puedo a la vez también tener fe, porque no es por la fe que lo creo, sino por el conocimiento, la percepción. Están en las antípodas. Sí. Está en las antípodas. Fe es creer lo que tú no ves y conocimiento es basado en evidencia. Exacto. Entonces están en las antípodas. Entonces, nada, yo perdí la fe y me fui por el lado científico. Me parece que como un fenómeno cultural la religión es extremadamente interesante y se debe de estudiar a más profundidad. Actualmente hay varias áreas de la ciencia que se enfocan en eso, pero tengo un interés académico en la religión actualmente. Y a nivel filosófico, ¿tú entiendes que nosotros necesitamos o que la creencia en Dios surge de una necesidad filosófica o de explicación existencial del ser humano? O sea, ¿de dónde entonces surge si no hay nada racional en eso? Bueno, eso surge de la capacidad, de la curiosidad del ser humano, que se hace preguntas. O de la incapacidad de explicar. Y bueno, de un lado de la incapacidad de explicar también, pero en el sentido simplemente de que tomó tiempo aprender a explicar de una manera verídica, porque tuvimos que desarrollar la ciencia. Eso fue 1500 años para que se desarrolle la ciencia como la conocemos hoy en día desde el nacimiento de Jesucristo. Eso es mucho tiempo. Pero ahí fue que comenzamos a desarrollar las herramientas y la manera de pensar correcta para poder responder ese tipo de preguntas que llevábamos miles de años haciéndonos. Entonces yo creo que la religión proviene de esas preguntas, esa curiosidad que más adelante tuvo un rol social y se ha mantenido con ese rol social a lo largo del tiempo,
Y esa sería mi explicación de por qué tenemos esas creencias. También hay elementos cognitivos de los mecanismos que se utilizan para percibir el mundo como ser humano, que son más vulnerables a ciertas maneras de pensar. Está sesgado de cierta manera porque todo ser humano tiene una perspectiva limitada, y limitada en maneras que está determinada por su pasado darwiniano o evolucionario. Como consecuencia de eso, van a ver los secos, van a ver los huecos en la perspectiva que tenemos con el mundo, y eso se va a llenar de alguna manera u otra dependiendo de la necesidad de ser llenados socialmente hablando. Entonces, por ahí es que yo creo que viene la explicación. Pero lo principal es que el ser humano es un ser muy curioso, que se hace preguntas, y eso en parte está habilitado por el lenguaje. Sí. Pero yo creo que de ahí proviene esa capacidad cognitiva del ser humano que supera por mucho el resto de los animales de la Tierra. No, y también, o sea, de esa misma capacidad y de la incapacidad para explicar. O sea, porque, vamos, nosotros tenemos, tú acabas de mencionar, por ejemplo, nos tomó 1500 años llegar a lo que conocemos como ciencia hoy, ¿no? Pero eso no significa de ninguna manera que antes de que comenzáramos a contar que es el nacimiento de Jesucristo, no se produjera ciencia. O sea, los pueblos antiguos, por ejemplo, los egipcios, los persas, la Grecia antigua tenían su concepto de ciencia. No sé. Bueno, lo que tenían tenían conocimiento científico. Tenían su concepto. Lo que no tenían era método, quizás. Sí. Método o estandarización de la misma. Pero tenían conocimiento de astrología, conocimiento de medicina, que es lo que son hoy ciencias. Sí, yo simplemente quiero decir con eso. No pongo en duda de que tenían conocimientos científicos, pero tener el concepto de la ciencia, como lo tenemos hoy en día, no creo que... No, claro que no. En eso estamos claros. La ciencia no es una convención, es decir, es un elemento de, mira, vamos a convenir que la ciencia es esto y esto. O es algo que descubrimos porque ya existe la ciencia y nosotros la descubrimos, o convenimos que la ciencia es esto u otro. ¿Qué tú piensas? Yo creo que es una combinación de ambas cosas, porque toda institución social tiene un elemento convencional, porque hay ciertas preguntas que no hay una respuesta correcta, simplemente una respuesta que funciona. Por ejemplo, una convención es manejar en el lado derecho de la calle y no en el lado izquierdo, que así se hace en el Reino Unido, por ejemplo. Hay ese tipo de preguntas, se plantea el científico con ciertas cosas de procedimiento. Entonces siempre hay un elemento convencional en ese sentido. Ahora, yo creo que es una actividad que el ser humano está llevando a cabo, que existiera, no importa el nombre o las convenciones que se adoptan, y que en cierto sentido requiere del científico cierta autoconciencia. Tiene que pensar en su rol y su actividad para poder desarrollar ese concepto, y por ende, en ese sentido, uno lo descubre, porque uno tiene que pensar sobre las actividades que está llevando a cabo en la ciencia para poder saber lo que es. Es algo que se estudia empíricamente, y como consecuencia es algo que uno descubre también. Pero obviamente, siendo un ser social, una institución social, hay un elemento convencional en el sentido que te indiqué. Y viendo ese elemento convencional, ¿no? Que obviamente estoy totalmente de acuerdo, por eso puse el ejemplo de la silla ahorita. O sea, los conceptos de las cosas que nosotros tenemos vienen dados por la convención, porque nos pusimos de acuerdo en que eso era. Sí. Una gran mayoría se puso de acuerdo en que eso era así, o que esa es la definición, o que esa es la utilidad, o que ese es el propósito, o que esa es la razón. Es algo que tácitamente aceptamos por vivir en sociedad. Ahora, partiendo de esa premisa, en esta época donde la transmisibilidad de la información tiene una dinámica tan peculiar, construir consensos sobre conceptos, ¿cómo tú visualizas eso de cara a la ciencia? O sea, ¿no entran en ocasiones en cursos frontales?
el método científico está en crisis. Esa es la pregunta para irla reduciendo. Bueno, lo primero es que no creo que existe el método científico como tal, como algo, como un monolito. Eso no creo que existe. Dependiendo de la ciencia, dependiendo de la pregunta de investigación que tú tienes, se va a desarrollar una metodología adecuada para esa cuestión. Obviamente hay ciertas características que tienen todos los métodos científicos, que son que quieren llegar a la verdad, que quieren responder una pregunta de una manera satisfactoria. Ciertos propósitos. Tienen ciertos propósitos y quieren dar una comprensión del fenómeno de interés. Y todo eso lo cubre el método científico, pero no creo que hay solamente un método como tal. Entonces, la idea de que el método científico está en crisis, esa pregunta no la puedo responder porque como está formulada, no hay una respuesta. ¿En qué sentido? Pues si tú puedes abundar un poco más, ¿en qué sentido? Pero es fácil hacer ciencia cuando el conocimiento se transmite de una forma rápida, desorganizada y de forma tan horizontal como ahora, sin jerarquizar y sin aquilatar las fuentes. Okay. Esa te la hago de otra forma. Ok, mira, hay una gran pregunta en la filosofía de la ciencia, que es cómo uno distingue la ciencia de la pseudociencia. Exactamente. Entonces, un ejemplo de una ciencia sería astronomía y la pseudociencia relacionada a astrología. En ese caso, se ha tratado de desarrollar distintos criterios para poder distinguir la pseudociencia de la ciencia. Ninguno ha sido satisfactorio en el sentido de que siempre se le encuentra un ejemplo que es ciencia, pero el criterio no le aplica, o un ejemplo donde es obviamente pseudociencia, pero hay un criterio que sí le aplica. Ahora tenemos que entrar entonces obligatoriamente en este concepto. ¿Qué es ciencia? Como te comenté al principio, hay ciertas preguntas que son las más fáciles de hacer y las más difíciles de responder. Que por ahí fue que empezó Luis, preguntando cuál es el concepto de ciencia, porque para nosotros saber qué es ciencia y qué es pseudociencia, tenemos que saber qué es lo que le falta a algo para hacer ciencia, o qué es lo que tiene que es ciencia. O por, ¿verdad? Porque las cosas salen. Yo te voy a hacer una pregunta en ese sentido. Suponiendo que la comunidad científica y los mejores científicos del mundo se ponen de acuerdo para estudiar el origen del universo, como hay muchos, ¿cuándo dejan de ser esos científicos y se convierten en filósofos y sigue siendo ciencia? Por ejemplo, cuando los científicos hablan de la teoría del Big Bang, por ejemplo, que de hecho fue un teólogo que inició la teoría del Big Bang, era un cura católico. El Big Bang, y se le puso ese nombre porque incluso hasta para ridiculizar, que el Big Bang, todo surge de ahí en adelante, que es una de las teorías más manejadas hoy en día del origen del universo. Se necesita tener fe para llegar a un punto de pensar qué hubo antes de ese Big Bang, porque el humano no va a... Nunca se acaba, nunca va a pensar, bueno, a partir de ahí lo indefinido. O sea, el científico llega a un punto en que estudia la ciencia y llega a una pared, un techo en lo que se puede comprobar y percibir, y a partir de ese techo hacia arriba se convierte en una hipótesis, en un ejercicio hasta de fe, de creer que yo pienso que, o yo creo que, antes de ahí lo que pudo haber pasado es. Y eso no es científico, ¿verdad? Eso es creencia y se parece mucho a la fe. Y en ese sentido, casi todos los científicos terminan llegando a ese techo y a partir de ese techo teniendo una especie de ejercicio de fe o de creencia, ¿verdad? ¿Qué tú piensas sobre eso? O sea, ¿cuándo deja un científico de ser científico y se convierte en un filósofo o en un creyente o en una idea ficticia, ¿verdad? Una idea abstracta. Sí. Bueno, hipotética.
Yo creo que lo primero es que el científico, en cierto sentido, se puede considerar como un filósofo. La ciencia, la madre de la ciencia es la filosofía, y por ejemplo Newton, Galileo se consideraban a sí mismos como filósofos de la naturaleza. Entonces, en cierto sentido, simplemente te indico eso para resaltar el hecho de que esa distinción entre el filósofo y el científico es un poco artificial, es un poco aleatoria, precisamente el punto donde tú haces la división. Pero teniendo eso en cuenta, con respecto a cuándo deja de ser un científico filósofo en términos actuales, yo diría que el científico más, ¿cómo te digo? Un científico no da una respuesta a una pregunta a la cual sabe que no tiene las evidencias para darla. Entonces, se queda con una perspectiva agnóstica. Y no toma, o sea, se queda con la mente abierta a responder que sí o no a la pregunta que sea. Es la escuela de Popper. Sí, lo que es verdad, lo que no puede ser falsado. Lo que no puede ser falsado. Lo que no admite contraejemplo. Sí, eso es lo que puede ser, eso es una condición, es que ni siquiera es una buena condición más o menos, pero en el sentido de que no es ni condición necesaria ni suficiente, porque tú encuentras ejemplos de cosas que no son falsificables, que son científicas y viceversa. Pero más bien me refería... La evidencia de ausencia no es la ausencia de evidencia. ¿Cómo es? Sí. Es así. O sea, claro, es tratando de simplificar. Es tratando de buscar algún pensamiento. Algo que te define, porque el ser humano siempre quiere definición, no le gustan las cosas indefinidas. Entonces tú quieres decir, bueno, ¿qué es científico y qué no? A partir de ahí, ¿qué no es científico? Pero el hecho de que no sea científico no significa que no sea cierto. O sea, no todo lo que es científico, no todo lo que no es científico es falso. ¿Verdad? Es decir, tú no puedes decir y abstraerte diciendo, la única realidad que existe es lo científico, lo que es científicamente comprobable. Eso es una Claro. una falsa aseveración. Exacto, esa es la aseveración de Popper, que tratando de buscar lo que es verdadero y falso, pero relativo, o sea, eso hay que ponerle asteriscos, porque no es absoluto el postulado. Pero tenemos que irnos a una pausa ahora, pero cuando volvamos, vamos a entrar en un tema chulo, es la inteligencia artificial. Sí. ¿Y cómo se relaciona con lo que estamos hablando? Con lo que estamos hablando y los deepfakes que le gustan a los muchachos allí. Pero vámonos a la pausa, esto es Paneo Semanal, no le cambien.